Hoy me he venido al taller de ajuste para intentar explicarte cómo funciona uno de estos. Es un calibre, pie de rey o vernier, también llamado calibrador en ciertos países. Aquí tengo uno analógico y uno digital. Es básicamente un instrumento de medida que sirve para tomar cotas con gran precisión. No la máxima precisión, pero sí una cota bastante ajustada, bastante interesante. Tiene cierta complejidad, pero una vez que lo coges es bastante sencillo. Sirve para medir diámetros exteriores, interiores, sondas, profundidades y también piezas escalonadas. Es muy versátil en ese sentido. Te propongo que si tienes una mano, a lo largo del vídeo o cuando finalice el vídeo, cojamos una moneda local, en mi caso tengo €1, y le midamos el grosor a cada una de las monedas. Te animo a que pongas en los comentarios la moneda que has utilizado y el grosor que tiene, a ver cuántas conseguimos. Así que nada, vamos al lío y a ver si lo entendemos. Para medir, por un lado, tenemos las mordazas exteriores, con las que mediremos diámetros exteriores o cualquier medición que pueda abarcar con ellas. Luego tendríamos unas mordazas para diámetros interiores o mediciones en las que necesitemos acceder, como veréis luego en la prueba que haremos. También tenemos una sonda de profundidades o para piezas escalonadas y por último un tornillo para deslizar o frenar la escala móvil. En ocasiones este tornillo no existe y disponemos de un botón mediante el cual al pulsarlo permitirá el deslizamiento y al soltarlo frenará. Veamos ahora los 4 lugares donde tomaremos las lecturas. En primer lugar, en la parte fija del instrumento disponemos de una escala que nos indicará los centímetros, pero que también está subdividida en milímetros. Por otro lado, tenemos el nonio, en la parte móvil, donde podremos leer las fracciones de milímetro. En este caso, en el ejemplo que usaremos a continuación, como ves en la imagen, podríamos llegar a subdividir el milímetro en 20 partes de 0,05 milímetros. Esto quiere decir que podríamos dar medidas de centésimas de milímetro, o lo que es lo mismo, de milímetros con 2 decimales. A continuación entenderás cómo hacerlo. Finalmente, tendríamos lo mismo en la parte de arriba, para pulgadas, tanto en la escala fija, como en el nonio para las fracciones de pulgada. El mecanismo de medición es el mismo, pero la forma de interpretarlo cambia un poco. No me pararé con ello en este vídeo, pero te dejo un enlace en los comentarios que lo explica perfectamente. Lo primero que debes hacer es fijar tu mirada en esta parte del instrumento, y más concretamente en la ubicación del 0 del nonio con respecto a la escala fija. Vemos como el 0 está ubicado entre el 2 y el 3 centímetros, es decir, 20 o 30 milímetros, y más concretamente sobrepasa el 25 milímetros. Por lo tanto, mi primera parte de la lectura será de 25 milímetros, pero aún me quedan los decimales por ajustar. Para determinarlos tendremos que observar todas las divisiones del nonio, y buscaremos cuál de ellas coincide alineada con una de las divisiones de la escala fija. Observando a una, vemos que el 6 sería la más alineada o ajustada. Por lo tanto, en nuestra medida se completaría con esos 0,6 milímetros y por lo tanto nos quedaría 25,60. Por último, antes de hacer las mediciones, tan solo decirte que existen unos calibres que son digitales y además de tener buena precisión, pueden agilizar mucho tus mediciones. Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a hacer entonces un ejercicio en el cual vamos a hacer las 4 posibles mediciones que nos permite un calibre y lo vamos a hacer tanto con un calibre digital como con un calibre analógico. Venga, pues para empezar vamos a utilizar las mordazas exteriores y para ello cogeremos esta pieza cilíndrica escalonada y vamos a hacer la medición de esta parte de aquí, ¿vale? Tenemos 37,31 milímetros. Vale. Vamos a coger ahora nuestro calibre analógico y de la misma forma cerramos aquí y tenemos, vamos a leerlo bien, tenemos el 0 del nonio
ubicado 35, 37 y a partir del 37, por lo tanto nos iríamos a la escala móvil y vemos cómo efectivamente es en el 3 en el que coincide mejor la escala fija, o está alineada la escala fija con la escala móvil. Aquí tendríamos, pues, podríamos afirmar que es 37,30 milímetros. Evidentemente, bueno, este nos daría en fracciones de 0,05 milímetros y el otro ajustaría a la centésima de milímetro. Venga, pues vamos a hacer ahora una medida interior y para ello vamos a usar esta pieza de cobre. Cogemos nuestro calibre digital, abrimos y tendríamos una medida de 19,0708. Cogemos esta misma pieza y con nuestro calibre manual tomamos la medida y tendríamos que efectivamente está en el 19, bastante alineado con el 0, por lo tanto podemos decir que está muy cercano al 19,0, pero bueno, vemos como también podríamos afirmar que lo tenemos alineado con el 0,5. Bueno, vamos a decir 19,05 milímetros. Venga, pues vamos ahora con nuestra medición de profundidades y vamos a utilizar esta misma pieza, esta pieza de cobre, y vamos a medir pues la altura de esta pieza, que al fin y al cabo es la profundidad que tiene si ponemos la sonda a través de ella. Vale, pues para ello tenemos que apoyarla sobre una superficie recta, que forme un ángulo recto con la pieza, y metemos la sonda. Al desplazar hacia abajo nuestro calibre, vamos a darle a la rosca para fijarlo una vez que está metido. Fijaros cómo tengo la sonda ya cogida y tendríamos un valor de 60,14. Lo apuntamos, 60,14 milímetros. Y vamos a hacer lo mismo con nuestro calibre analógico. Nos aseguramos que está formando y asentando bien. Vale. Y tendríamos 60, vemos cómo está el 6 aquí, el 0 aquí, a continuación del 6 de la escala fija, nos vamos, 60,05, no ajusta muy bien, con 1 ya empieza a ajustar y con 15 es donde quizás más la tengo alineada, la escala fija con la escala móvil. Por tanto, bueno, pues tendríamos 60,15. Vamos a tomar ahora la cota que hay en este eje, pero en este sentido, en el sentido longitudinal, es decir, bueno, pues lo que hay en esta medida escalonada. Vemos que habíamos tomado el diámetro exterior, ahora vamos a coger esta distancia. Y para ello tenemos que irnos a la parte de atrás de nuestra herramienta de medida. Vemos cómo esta parte forma un ángulo recto, digamos, y nos da posibilidad de asentar la pieza, y al desplazarlo por el otro lado también tendríamos ese asentamiento que nos hace que podamos medir esta cota. Vale. Para ello lo ajustamos bien, vemos que está bien ajustado y lo fijamos. Vale, así estaría bien y nuestra cota sería de 21,58. Vale, pues vamos ahora a hacer lo mismo con nuestro calibre analógico. De la misma forma tenemos esta parte trasera pensada para estas piezas y lo que vamos a hacer será desplazarlo hasta asentar bien la pieza. Vale, pues veamos a ver y tenemos efectivamente 21, sobrepasa el 21 y nos vamos y casi te diría que en el 60.
21,60. De nuevo, bueno, tiene más precisión el digital, pero las cotas coinciden. Para finalizar, te voy a explicar una aplicación, una utilidad que tienen los calibres digitales, en este caso, que bajo mi punto de vista es muy interesante, que es la de comparar cotas para piezas que en principio al ojo humano son iguales, pero en función del grado de ajuste o el grado de tolerancia que nos podamos permitir, pues muchas veces tenemos que hacer una comparativa, o que tengamos una pieza patrón o algo así. Bueno, para ello lo que haré será establecer un cero a partir de una medida, es decir, establecer un cero en lugar de en el cero absoluto de nuestra herramienta, pues yo lo haré en referencia a esta medición. Esta medición que nos mediría 2,41 milímetros, vamos a, pulsando esta tecla, a indicarle que este es mi nuevo cero, es decir, mi referencia. Aquí tengo la otra patilla, en este caso estoy utilizando un cargador USB, y lo que haré será comparar la otra. Fijémonos que ahora al quitarlo, nuestro cero no será el cero absoluto, que será de menos 2,41, que es exactamente lo que medía, sino que lo haré al comparar con esta otra. Bueno, pues esta vemos que me marca el calibre, que es de 0,05 milímetros, es decir, 5 centésimas de milímetro menor. Bueno, yo creo que en esta pieza en sí es un poco irrelevante, pero bueno, que sepáis que hay esta comparativa o esta aplicación.